buen día a los que nos están acompañando esta mañana. El Colegio de Sinaloa les da una cordial bienvenida. Estamos en el programa Ciencia en Directo y en esta ocasión con la conferencia Diseño de materiales nanoestructurados para supercapacitadores amigables con el medio ambiente. Y es un gusto que se encuentre con nosotros la doctora Ana Karina Cuentas Gallegos. Ella es investigadora del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. Bienvenida, doctora. En la moderación de la actividad se encuentra el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica del Colegio de Sinaloa. Les quiero comentar que esta actividad se transmite simultáneamente en vivo a través de Zoom y Facebook institucionales y de forma diferida estaremos también por el canal de YouTube. Y a continuación voy a presentar una breve síntesis curricular de la trayectoria de la doctora Ana Karina Cuentas. Ella es licenciada en Ciencias Químicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Se doctoró en Química por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora asociada C en el Instituto de Ciencias, como ya dije hace unos minutos, del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, además de donde ella abrió la línea de investigación de materiales híbridos a partir de carbonos para supercapacitores electroquímicos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Les quiero comentar que las investigaciones de la doctora Ana Karina Cuentas están centradas en materiales de electrodo para supercapacitores a partir de diversos materiales de carbono como son nanotubos, nanofibras, aerogeles, carbón activo, así como óxidos metálicos para el mejoramiento de propiedades de almacenamiento de energía. Como ustedes están viendo, pues ella es una experta en la materia. Y antes de comenzar, yo voy a ceder el uso de la voz al maestro Carlos Barajas con un mensaje del presidente del Colegio de Sinaloa, el maestro Elmer Mendoza. Gracias, maestra Guerrero, por su amable presentación, introducción, a nuestra directora de comunicación y editorial. Ana Karina, muy buenos días desde Culiacán, Sinaloa, hasta Ensenada, Baja California. Muy buenos días. Hicimos madrugar este día, pero seas bienvenida. No, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre compartir mi trabajo. Gracias. A nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, quiero darte las gracias por participar en este programa Ciencia en Directo, edición 2022. Sin más preámbulos, la voz es tuya. Nada más voy a hacer una acotación a nuestra amable audiencia que nos sigue por Zoom y por Facebook. Al final de tu intervención se van a abrir los chats de ambas plataformas para recibir sus comentarios y posibles preguntas. Adelante, pues, la voz es tuya. Muchas gracias. A ver, voy a compartirles pantalla. Por favor, gracias. A ver. Espérenme tantito, ya creo que ya está. Ahora sí, ¿ya lo pueden ver? Correcto, sí, se ve muy bien. Ok. Ok, bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre lo que he venido trabajando desde hace casi 18 años y que ha ido tomando una forma, un contenido y que cada vez pues nos emocionamos más de lo que vamos aprendiendo, porque esta carrera es aprender cada vez más sobre una línea de investigación. Y en este caso, pues les voy a hablar de los dispositivos de almacenamiento de energía, específicamente supercapacitores, pero siempre me gusta poner este gráfico, se llama gráfico Ragón, y es muy interesante porque, a ver, déjenme cambiar, porque describe los diferentes dispositivos de almacenamiento en términos de potencia, que quiere decir qué tan rápido te puede dar la energía una batería, por ejemplo, y la energía, cuánta energía puedes acumular. Este gráfico está muy pensado como para que nos orientemos por qué es tan complicado a veces sustituir
la gasolina de los vehículos, por ejemplo, los vehículos que usan gasolina, a vehículos híbridos. En esta zona del gráfico podemos ver que la gasolina tiene mucha potencia y mucha energía, entonces no es algo trivial sustituir. Ahora, lo que ha estado más en el mercado, que se conoce, que se usa para los vehículos eléctricos y también en los celulares, las computadoras, pues son las baterías de litio. Y como pueden ver, dentro de las baterías de litio, perdón, del grupo de baterías, como son las de plomo ácido, las de níquel cadmio, las de litio, pues son las que pueden acumular mucho más carga y con potencias mayores. Aquí la cuestión es, y yo creo que todos lo hemos experimentado, es que las baterías de litio, cuando le demandas mucha energía muy rápido, se calientan. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en nuestros celulares. Cuando abres muchas aplicaciones, el teléfono se empieza a calentar. Cada vez las baterías se calientan menos, pero eso es debido a que la química que está sucediendo adentro no se puede apresurar. Tiene una cierta velocidad en que todo funciona adentro. Y entonces, cuando uno forza al demandar esta energía tan rápido, pues se va calentando y eso va degradando los materiales. En ese sentido, los supercapacitores pues tienen la capacidad de dar esa carga mucho más rápido, pero puedes acumular menos energía. Entonces, cuando uno va trabajando en el diseño de nanoestructuras, de nanomateriales, se puede incorporar materiales que pueden aumentar esa cantidad de energía que se puede acumular. Los materiales típicos que se utilizan en los supercapacitores son los materiales de carbón poroso. ¿Por qué? Pues porque son baratos, son más fáciles que hacer que los nanotubos, por ejemplo, o el grafeno. Pero pues cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. Entonces, resulta que yo me encontré un reporte donde las baterías de litio, tanto en Europa como en Estados Unidos, no hay una cadena de reciclado. Y muchas veces estas acaban siendo incineradas para poder recuperar los metales, que eso es lo que es más valioso, digamos. Entonces, si nosotros hacemos esa combustión de las baterías, hay muchos componentes que emiten gases de efecto invernadero. Entonces, para evitar eso, hemos estado trabajando en el área de supercapacitores, en ir sustituyendo todo lo que lleva dentro el dispositivo por si se incinera, no contamine. Entonces, hemos trabajado en dos vertientes. Cuando uno sintetiza materiales en el laboratorio, hay que fabricar electrodos. Normalmente los materiales son un polvo. Hay que hacer películas y pegarlos a los conectores de corriente. Y para eso necesitamos un aglutinante, ¿no? Para formar esa película. Ese aglutinante, por ejemplo, en las empresas de baterías de litio utilizan este polímero que se ve aquí, PVDF. En las empresas de supercapacitores usan este otro polímero de aquí y el de celdas de combustible utilizan nafión. Estos tres aglutinantes tienen flúor. Entonces, si se incinera ese dispositivo, va a emitir fluorocarbones a la atmósfera. Entonces, hay que sustituirlo por otro polímero, y si es de origen natural, mejor, como la celulosa. Otra de las vertientes es que el material de electrodo que se utilice sea un material que provenga de algún origen vegetal y que sea procesado de alguna forma para un ahorro energético. Entonces, nosotros hemos utilizado este término de carbón solar porque es un material de carbón nanoporoso
que obtenemos de diversos residuos agroindustriales para obtener pues ese carbón y diseñar materiales posteriormente de manera nanométrica, de hacer una dispersión nanométrica y mejorar las propiedades de almacenamiento de carga. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un capacitor convencional y un supercapacitor? Bueno, en un capacitor convencional tenemos dos placas en paralelo, metálicas, y en medio están separados por un dieléctrico. Entonces, cuando uno aplica una diferencia de voltaje, o cuando se carga pues el capacitor, el dieléctrico se polariza. O sea, se forman estos dipolos y la carga que está en la superficie de las placas metálicas es lo que hace que se acumule. Entonces, como verán ahí, no hay reacciones químicas, no hay nada. Es un fenómeno puramente físico que depende del área de las plaquitas y de la distancia entre esas plaquitas. Entre más grandes son y entre más corta es la distancia, la capacitancia, que es el valor de la cantidad de energía, pues es mayor. Pero cuando resulta que nosotros cambiamos estas placas metálicas por un carbón nanoporoso, pues el área superficial aumenta muchísimo. De centímetros a, de pocos metros cuadrados por gramo, por decirlo, a miles de metros cuadrados por gramo. Y si además, en vez de usar un material dieléctrico, lo sustituimos por un electrolito, que quiere decir que es una sal disuelta en un solvente. Y nosotros usamos a base de agua, ¿no? Entonces, cuando se carga este dispositivo, las cargas que están en el electrolito, que son iones, se pueden mover. Y si se mueven, pueden generar ese arreglo de las cargas en la interfaz del electrodo con el electrolito y se arregla de esta forma. A esto se le llama doble capa electroquímica. Entonces, aumentamos el área y acortamos la distancia entre las cargas a 1 nanómetro. Y eso hace que puedas acumular mucho más energía que en el caso de un capacitor convencional. A ver, ahí está. Ok, lo primero que les voy a platicar sobre 2 proyectos de grupo en los que hemos trabajado. Este es un proyecto donde utilizamos las diferentes biomasas o residuos agroindustriales, tanto desde las plantas del jitomate, de las piñas y las hojas del agave después de hacer mezcal o tequila, las cáscaras de nuez, que las hemos usado también, que hay una industria fuerte en Chihuahua, olotes, sotol. ¿Qué otra cosa hemos usado? Estoy pensando. ¿Qué otra cosa se me escapa? Ahora estamos trabajando con los residuos del procesamiento del vino de aquí del Valle de Guadalupe. Entonces, bueno, estos residuos que no tienen ningún valor, que es un problema porque es basura, pues hacemos un procesamiento solar a través de una colaboración con el Instituto de Energías Renovables, donde antes yo trabajaba, y en el grupo de radiación solar aplicada, se procesa esta biomasa para obtener un carbón nanoporoso. También como parte del equipo están los físicos que hacen un modelado de las estructuras del carbón y nosotros lo caracterizamos y vemos su relevancia para absorción de contaminantes y para almacenamiento de energía. Entonces, el procesamiento solar es una instalación, es un horno solar que se encuentra en el IER, que es un edificio como de 3 pisos más o menos. En la parte de adentro hay una serie de espejos con una cierta curvatura. Es esto que se ve aquí, que le dicen pirómetro. Y afuera tenemos un helióstato
según yo, son de 25 metros cuadrados, pero tal vez pueda ser un poco más chico, pero no mucho. No me acuerdo la medida en sí, pero este helióstato se puede mover de tal forma que dirija la radiación hacia la cavidad, ahí se refleje hacia un reactor. Y ese reactor es donde nosotros procesamos la biomasa. Este es el reactor antes y después. Y se ponen unos termopares por la parte exterior y por la parte interna. Tenemos que escoger un día muy despejado. Y pues básicamente lo que hacemos es como una rampa de calentamiento. Mantenemos la temperatura pues a cierto valor por 1 hora y luego ya enfriamos. Y ese es el proceso pues de un carbonizado o pirólisis, como mejor lo entiendan. Entonces, la biomasa lignocelulósica está compuesta por 3 polímeros distintos, que es la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Y dependiendo del origen del residuo, pues está acomodado con diferente estructura. En el grupo de modelación de materiales, simularon el proceso termoquímico de cada uno de los componentes y llegaron a la conclusión que la lignina es la responsable por la obtención del carbón fijo, el biocarbón, el carbón nanoporoso, el carbón activado, todo eso son como sinónimos. Entonces, nosotros nos abocamos en la parte experimental a ver cuál es el efecto del contenido de esos componentes en los materiales de carbón, cómo afectan esas propiedades. Entonces, trabajamos con biomasa de agave y con la poda de la planta del jitomate. La peculiaridad aquí es que la planta de jitomate tiene 4 veces más contenido inorgánico. Es esto, cuando nosotros hacemos una carne asada, toda la parte blanca que queda, ese es el contenido inorgánico, son puras sales que proviene de la planta. Y bueno, y tiene menos lignina este residuo. Entonces, después de la pirólisis o carbonización es como queda. Y de aquí a simple vista podemos ver que la del jitomate pues aumenta como el tamaño. Viéndolo en un microscopio electrónico podemos ver toda la porosidad como si fuera una esponja. Estos materiales los evaluamos en celdas de dispositivos, pues este es nuestro dispositivo, el electronegativo y el positivo, como en cualquier otra batería, y hacemos ciclos de carga-descarga, carga-descarga, y la capacitancia se tiene que mantener estable. En este gráfico podemos ver la capacitancia con el número de ciclos. Las baterías de litio, si aguantan 2000 ciclos de manera estable, o sea que no variara la energía que puedes acumular, eso ya es algo comercial. En el caso de los supercapacitores, tienen que ser como 10,000 ciclos, 1,000,000, porque es más rápido. Entonces, aquí podemos ver, primero, todas estas muestras que dicen CJ son las que provienen del jitomate, donde hay más área superficial debido a ese contenido de sales. Entonces, podemos ver que el que se obtuvo a 600 grados centígrados tiene un comportamiento estable, un valor de capacitancia alrededor de 30 farads por gramo. Volviendo al gráfico Ragón, donde tenemos la potencia y la energía, hemos comparado nuestros materiales con un material que se hace en Japón y que se diseñó para supercapacitores, y podemos ver que todos nuestros materiales más o menos están en ese rango. Este es el área del gráfico Ragón donde se encuentran nuestros materiales. Como vimos que esa parte inorgánica era importante para generar toda esa área, decidimos incorporar más parte inorgánica y hacer un proceso de activación con carbonato de potasio. Hay muchos activantes, pero este es, digamos, más amigable con el ambiente. Y lo que podemos ver, sobre todo en el caso de la biomasa de agave, que tuvimos capacitancias muy bajas,
Cuando hacemos esa activación, si se fijan aquí, vemos las imágenes de microscopía electrónica y con la activación, pues vemos la generación de muchísimos poros. Estos materiales se evaluaron en una celda electroquímica distinta a la que les mostré anteriormente para ver si el material acumulaba o no. Entonces, esta caracterización, el número que hay que tener en cuenta es 100 farad por gramo. Si tiene menos que eso ya no se pasa a un dispositivo, pero si tiene más, entonces sí. Entonces, aquí utilizamos como electrolito diferentes electrolitos acuosos, ácido, neutro y alcalino. Y en todos los casos pudimos ver que podemos alcanzar capacitancias de hasta 240 farad por gramo en las muestras activadas a 800 grados centígrados con mayor contenido de la parte inorgánica. Estas son las curvas de carga y descarga ya con los dispositivos y podemos ver nuevamente, este es el carbón comercial. Todos nuestros materiales son superiores al carbón comercial que se utiliza en las empresas de supercapacitores. Entonces, de estar en esta zona del gráfico Ragón, nos pudimos mover, aumentar la cantidad de energía que se puede acumular solo por hacer esta activación. Después evaluamos el efecto de un pretratamiento de la biomasa, porque resulta que durante el proceso de fabricación de pues, los consumibles, digamos el mezcal, el tequila, hay un proceso de cocción. Entonces, en ese sentido, pues hicimos una comparación en la cáscara de nuez pecana a la que se le dio un pretratamiento con agua caliente y se hizo una activación con ácido fosfórico. Y por otro lado, tenemos otro ejemplo del sotol cuando está recién cortado y cuando se cose. Entonces, en el caso de la cáscara de nuez pecana, podemos ver que cuando no hacemos este tratamiento por microscopía electrónica, vemos una microestructura como si fuera un monolito. Y cuando hay una extracción en agua caliente para eliminar ciertos extraíbles, tenemos partículas más pequeñas. Entonces, este pretratamiento debilita la estructura de la biomasa, colapsa la estructura durante el proceso de carbonización y promueve la microporosidad, que esa es la que nos sirve para almacenamiento de energía. Evaluamos los materiales en supercapacitores en 2 electrolitos distintos, pues más o menos todos son estables, pero en el gráfico Ragón, ahorita les comento, el material, por ejemplo, en un electrolito ácido, pues funciona mejor el monolito, pero con el otro electrolito que es ¿cómo se llama? Acetato de sodio, es un electrolito más, es neutro y es más amigable con el ambiente, pues es también uno de los que resultan mejores. Entonces, esto es lo que ya acabo de comentar. Entonces, estos residuos de nuez pecana pues alcanzan una mayor energía y potencia comparado con el comercial. En el caso del sotol podemos ver en las líneas negras sin esa cocción y luego posteriormente con la cocción. En ácido sulfúrico en el electrolito no hay mucha diferencia. Pero en un electrolito más amigable con el ambiente como el sulfato de sodio, pues vemos que el pretratamiento pues nos genera, esta es la curva de carga y descarga, nos genera más tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso se traduce en más energía que se puede acumular. Hacemos la evaluación de los materiales y vemos que obtenemos, en el caso del sulfato de sodio, el del pretratamiento es mucho mejor, hasta 300 faradios por gramo, y en ácido sulfúrico,
pues los dos son más o menos iguales. También vimos la utilidad de utilizar un carbón residual obtenido de un proceso de gasificación. En CU, en Ciudad Universitaria, en el área de composteo, hay una planta demostrativa de gasificación de biomasa. Entonces, en este reactor que ven aquí, se alimenta por la parte superior, aquí se pone toda la biomasa, se va carbonizando, se va generando un gas de síntesis que pasa por todos estos filtros y ese gas ayuda a generar electricidad. Y el residuo sale por este lado, el cual es carbón. Esto es muy interesante, este proceso, porque tenemos las siembras, tenemos los productos de consumo, hay un residuo, hacemos la gasificación, generamos energía y este residuo biocarbón, si se inocula y se mete al suelo nuevamente, se cierra el ciclo y es CO2 negativo. Pero si utilizamos el biocarbón para una aplicación como más de alta tecnología, como es almacenamiento de energía, tanto para baterías de litio como para supercapacitores, este ciclo es CO2 neutro. Entonces, este residuo pues tiene una combinación apropiada de porosidad para este tipo de aplicaciones. Nos fuimos al laboratorio y evaluamos estos materiales y podemos ver tanto en la capacitancia que el del gasificador es más estable y acumulas más carga con mayor potencia y mayor energía para el del gasificador. Entonces, esto es una forma sustentable de producir carbón para supercapacitores. Y hemos hecho un montón de carbonos distintos y todos caen en una zona alrededor de donde están las baterías de plomo ácido. Entonces, podríamos sustituir ese tipo de baterías que pues el plomo es más contaminante que este tipo de carbonos. Entonces, estos supercapacitores pues se distinguen por tener mucha potencia. Todo el mundo trabaja en aumentar la energía que se hace a través de aumentar esta porosidad, pero uno no puede aumentarla al infinito. Hay que, ¿por qué? Porque pierdes conductividad eléctrica en el carbón, en la estructura. Entonces hay que incorporar procesos químicos, procesos redox, a través de grupos funcionales en el carbón, óxidos metálicos o polímeros conductores. En el Centro de Nanociencias se está diseñando materiales nanocompuestos a partir de incorporar diferentes óxidos, desde óxido de tungsteno, de manganeso, magnetita, que es óxido de hierro, óxido de rutenio y óxido de titanio. ¿Por qué? Pues porque estos ayudan a aumentar aún más la energía. Y lo estamos incorporando a un carbón nanoporoso que tiene más o menos esta estructura, que es el responsable de la potencia en el dispositivo. Ahorita solo me voy a enfocar rápidamente, porque ya veo que ya el tiempo se está acabando, en el óxido de titanio. Entonces, para la introducción de estos óxidos hay que preparar al carbón para recibirlo y que lo pueda distribuir de manera nanométrica. Entonces, lo que hacemos es una incorporación controlada de grupos funcionales para que podamos anclar las nanopartículas y vincularlas o unirlas covalentemente en el mejor de los casos. Entonces, lo que hemos hecho es la síntesis por ALD. ALD es una deposición por capa delgada. Tienes un control del grosor de la capa que estás incorporando del óxido. Entonces, esta síntesis es muy interesante porque te permite ese control. Entonces, hemos hecho un estudio en la nucleación, que es cómo se vincula con este grupo funcional y cómo crece. Nosotros no queremos que durante el crecimiento se tapen los poros porque quitas área.
Entonces, en el estudio de nucleación hicimos 20 ciclos de ALD. Es todo un proceso de meter el precursor, luego poner el reactante o el oxidante, que en este caso fue agua, y se va depositando el óxido de titanio. Por la técnica de XPS, pudimos ver que este es el pico del titanio sobre diferentes sustratos de carbón modificados con diferentes grupos. El azul es sin nada. Luego, el rojo es con el grupo hidroxilo, el grupo aldehído y el grupo carboxilo. Y nos damos cuenta que el grupo carboxilo es la que tiene mayor señal. Entonces, básicamente es como la reacción esquemática de lo que sucede en la incorporación del óxido de titanio y lo pudimos comprobar por TEM. La cantidad de titanio incorporada en este grupo fue del casi el 7%. Entonces, la nucleación del óxido de titanio se promueve por la presencia de grupos hidrocarboxilos. Por voltamperometría cíclica, que es una técnica electroquímica en un electrolito de KOH, podemos evaluar el mecanismo de almacenamiento de carga. Cuando es rectangular y que tiene más área en esa curva, quiere decir que hay más carga. ¿Ok? Es un gráfico de corriente con voltaje. Entonces, la línea negra es el carbón sin nada. Cuando lo modificamos con el grupo carboxilo y luego con óxido de titanio, nos podemos dar cuenta que aumenta el área bajo este perfil voltamperométrico. Y eso quiere decir que aumenta más. Aumenta la cantidad que podemos acumular. Entonces, esa modificación anométrica de la superficie, pues impacta claramente en las propiedades de almacenamiento de energía. Después estudiamos el crecimiento y es la última parte de mi plática. En vez de 20 ciclos de ALD, este proceso de capa atómica, aumentamos 10 veces más a 200 y de tener en la nucleación entre 1 y 7%, aumentamos hasta el 62% de óxido de titanio. Y estos son los resultados de XPS, donde vemos claramente que las señales de titanio aumentan con los grupos funcionales. Evaluamos electroquímicamente. La línea negra es el carbón solo. Cuando incorporamos el óxido de titanio ahí, podemos detectar el par redox de oxidación y reducción del óxido de titanio. En el caso del grupo carboxilo, cuando añadimos el óxido de titanio, podemos detectar ahí una señal que parece que proviene del óxido de titanio y aumenta el área. En el caso del OH, igual, aumenta el área, aunque se inclina un poquito este perfil y podemos detectar también esos procesos del óxido de titanio. Entonces, ese óxido de titanio es incorporado, pero aquí la difusión iónica, ¿qué quiere decir eso? O sea, esto que se inclina quiere decir que hay como una resistencia de los iones de entrar y salir. Entonces, parece ser que en este electrolito, en estas dos muestras, los iones no fluyen bien dentro y fuera de la estructura, y eso se ve por la inclinación de estos perfiles. En ácido sulfúrico, en un electrolito ácido, también lo evaluamos y podemos ver que el carbón solo, que es la línea negra, al incorporar el óxido de titanio aumenta. En el caso del grupo carboxílico, también aumenta el área de los procesos, de estos procesos que se ven aquí, aumenta. Y en el caso del hidroxilo también aumenta considerablemente. Entonces, la doble capa, que es esta forma rectangular, y los procesos redox, que son esas curvas que se ven, que provienen de los grupos funcionales, pues mejoran con la incorporación del óxido de titanio. Este es un gráfico donde relacionamos la capacitancia con la velocidad de carga y descarga. Y podemos ver que en el electrolito ácido, el
carbón modificado con grupos hidroxilo mejora muchísimo las propiedades de almacenamiento de energía, de obtener hasta 160 farad por gramo, comparado con el carbón solo, que solo tenía como 80, o sea, el doble. En un electrolito alcalino, básicamente funciona muy bien a velocidades lentas, que es donde podemos ver la contribución del óxido de titanio. Podemos obtener hasta 500 más o menos faradios por gramo del material. Y bueno, ya para finalizar, solo quiero agradecer al grupo multidisciplinario que tenemos con la gente que trabaja biomasa, la gente, los colegas pues que trabajan la parte de procesamiento solar, los físicos teóricos y con la parte de absorción de metales. Hemos tenido 2 proyectos, venimos trabajando juntos estos 6 años y ahora vamos por otros 2 años más para acabar de contestar algunas preguntas que están pendientes. También todo esto de la incorporación de óxidos metálicos. No presenté el del óxido de manganeso y magnetita, pero esos también son los que estamos trabajando. Y este proyecto con CONACYT Grupo implica muchas instituciones que coordino pues este proyecto, que es para saber cuál es el origen de esos procesos faradaicos en sistemas rápidos de almacenamiento de energía. Este es el equipo que tenemos. En el CICI se están llevando a cabo toda la síntesis de CVD y una caracterización en operando de AFM. En la Autónoma de Nuevo León están trabajando en la electrodeposición con una técnica en operando utilizando una microbalanza para detectar cambios de peso en los mecanismos de almacenamiento de carga. En la BUAP se está trabajando la síntesis solvotérmica y el Raman in situ. Tenemos apoyo de Cicata Legaria con el colega Próspero en la parte de electroquímica. En el IER con la parte de simulación por DFT. En el CENIN, el grupo que trabaja en síntesis de ALD y está pendiente a hacer STEM in situ al mismo tiempo que estamos haciendo la carga y descarga de los materiales. Y finalmente, pues todo este trabajo no sería posible con todo el apoyo de los estudiantes, tanto de maestría, postdocs, que han estado involucrados en uno u otro proyecto. Entonces, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, aquí estoy lista. Gracias, Ana Karina. ¿Podría dejar de compartir pantalla, por favor? Ok. A nuestra amable audiencia les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Culiacán, Sinaloa. La doctora Ana Karina está transmitiendo directamente desde Ensenada, Baja California. En estos momentos están abiertos los chats tanto en Facebook como en Zoom para sus posibles comentarios o preguntas al respecto. Yo de entrada quiero expresarte mi grata sorpresa y admiración por el trabajo que están realizando. Sé que tienes poco tiempo en Ensenada, que te trasladaste de la Ciudad de México para allá, pero la razón es muy obvia, los materiales con los que se trabajan están allá. Eso es lo que una de las razones que yo supongo. Pero es algo, yo no sé si sea una carrera contra el tiempo para encontrar materiales amables con el medio ambiente por exigencia de la industria. Ana Karina. Pues mira, primero pues muchas gracias por tus comentarios. Yo lo que veo, la empresa que monitoreo es Maxwell Technologies. Es la empresa más grande de supercapacitores y en el año cuando empezó la pandemia la compró Tesla. Entonces yo estaba muy emocionada porque decía, ay, por fin van a usar los supercapacitores, ¿no? Para vehículos eléctricos, porque normalmente se usan acoplados con aerogeneradores. Entonces resulta que no era así.
era porque esa empresa tenía un proceso de fabricación de electrodos donde no usan un solvente. Entonces, eso implica menor costo y menor impacto ambiental. Y si te metes a su página, se asociaron con una empresa coreana que están como presumiendo, pues, que sus materiales provienen de fibra de coco y que son sustentables. Entonces, sí, pues, el carbón activado no solo se usa para eso, se usa para un montón de cosas. Hasta en las tiendas naturistas uno puede ver que, ¿no? Venden pastillas, jabones, en la parte cosmetológica. Sí. Los abuelos le daban un uso al carbón también, ¿no? No, pero no lo voy a mencionar aquí en vivo. Pues, Ana Karina, es importante tener en la currícula escolar académica una educación ambiental. Sí, ¿Desde qué nivel consideras que sería pertinente incluirla? pues yo creo que desde primaria. Sí. Sí, yo pienso que sí. O sea, se nota, yo lo veo aquí en Ensenada, Sí. ¿no? O sea, cómo las plantas de tratamiento no las arreglan, desechan todo al mar y es porque hay una ignorancia, pues, de la parte técnica. Entonces, yo sí creo que si no saben, o vamos a suponer que no saben, pues hay que proporcionarles ese saber, ¿no? Okay. Por aquí me preguntan si hay una agencia o hay una norma internacional para fines del trabajo que nos has presentado. No lo sé. Y mira, yo siempre digo eso porque, claro, el problema que uno aborda depende de la escala. Entonces, como se fijan, mi escala es nanométrica. Todavía no llego allá, ¿no? Entonces, eso me lo han preguntado mucho y les digo, bueno, lo de nosotros funciona muy bien, sí, yo estoy, pero hay mucho detallito que nosotros hacemos. Ahora sigue la parte eléctrica. Entonces, necesitamos ingenieros eléctricos, los ingenieros de electrónica de potencia para acoplar a redes, acoplar pues a un vehículo eléctrico. O sea, son muchas disciplinas aquí. Voy a hacer una extrapolación porque esta situación es increíble, ¿no? Porque yo soy aficionado a la Fórmula 1, a las carreras de automóviles de Gran Premio, y precisamente han tenido esos problemas en los cortes eléctricos, en los motores. Yo desconozco a qué se deban, no lo dan a conocer los fabricantes ni los mecánicos de las diferentes escuderías de Gran Premio, pero algo me dice que está relacionado con lo que tú estabas mencionando en cuanto a la capacidad de potencia de acción para elevar la potencia de una batería y que ésta sea estable y lo suficientemente estable para poder mantener activa la parte que está accionando, ¿no? Sí, fíjate que yo más que la Fórmula 1, yo siempre iba a la Ciudad de México a la Fórmula E, que son con vehículos eléctricos. Entonces es muy interesante porque vas viendo el porcentaje del gasto de la batería. Entonces, si los corredores le pisan más seguido, pues se acaban la batería más rápido. Entonces, realmente se vuelven unos administradores de la energía y de la potencia, pues. Entonces, pues eso es lo que sigue, ¿no? Eso es lo que sigue y pues necesitan muchas disciplinas diferentes. Está probado con la cantidad de gente que está colaborando en estos proyectos tan interesantes, ¿no? Y también mencionarlo, la disponibilidad que tienen los científicos mexicanos para unirse, aunque sean de diferentes instituciones. Aquí no hay color no hay ningún tipo de color, todos están bajo el mismo interés y un mismo objetivo. Sí, es que el proyecto, por ejemplo, que tenemos, pues el IER, que nació en el IER, ese proyecto, luego ya que yo me vine para acá, continuamos trabajando, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué parte de la radiación solar es la que está haciendo el procesamiento? Es lo mismo hacer ese procesado
en un horno convencional que en un horno solar? Y esas preguntas son las que abordamos en el siguiente año, ¿no? Ya. Y lo que ha motivado a que trabajemos juntos son realmente las preguntas fundamentales que tenemos todos y que tenemos la misma curiosidad de contestar la pregunta, y cada quien desde su lugar de conocimiento. El otro proyecto de CONACYT, que es un proyecto de fronteras, ese proyecto nació de la Red Nacional de Almacenamiento de Energía. Hay mucha gente que trabaja en México ahora en baterías de litio, pero en supercapacitores son todos los que les enseñé. Todos somos amigos. Entonces, cuando vamos a los congresos internacionales, pues todo mundo presenta sus materiales, todo funciona más o menos bien, pero no se puede como avanzar mucho porque hay un desconocimiento de qué le están pasando a los materiales, cómo suceden esas reacciones, porque si no contestamos esas preguntas, no podemos mejorar. Tenemos que conocer cómo los materiales cambian estructuralmente, o los enlaces, o algo, pues. Y en supercapacitores es más complicado porque todo es más a nivel nanométrico, y entonces el orden es más local, y detectar eso es todo un reto. Fue una ambición ese proyecto. Seguramente les ha de hacer falta también tecnología para detectar exactamente qué es lo que está pasando en el interior. Sí, sí, pero precisamente en ese proyecto, pues los equipos que ya estaban en cada institución se están acoplando con celdas especiales para poder hacer esos estudios. Pues cada grupo de estudio, aunque estén colaborando en un mismo proyecto, también tiene, como dices, sus propias variantes que van a seguir en algún momento, se van a ir desprendiendo del proyecto inicial para ellos ir abarcando el tema que más les importa o la línea de investigación que más les preocupa, ¿no? Claro. Pero esto no va a ser en el corto tiempo, eso es un hecho. Pues digamos que aquí yo siempre digo que en México somos como magos, con poco dinero hacemos mucho. La siguiente pregunta tiene que ver con cuántos hornos tienen para producir carbón. ¿Tienen solamente uno? Sí, en el horno solar sí es solo uno, y eso pues es una curiosidad científica. Sí, porque estaba yo pensando en centros para producir carbón a partir de desechos. A mí, por ejemplo, aquí en Sinaloa hay momentos en que sale más barato dejar que el tomate se pudre en la planta a cosecharlo. Eso es algo que se puede usar para fines de producción de carbono, pero ¿quién lo recolecta y a dónde se lleva y quién lo va a transformar y cuánto cuesta hacer eso, y etcétera, etcétera, ¿no? Fíjese que la planta esta que les enseñé de gasificadores es una colaboración con una empresa que se llama Green to Energy, y ellos hicieron otro proyecto con la Ciudad de México, tengo entendido yo, para hacer una carbonización hidrotermal, porque o sea, en la parte solar, pues aumentamos hasta 800 grados centígrados. Pero hay otra forma de producir carbón a temperaturas menores, que es esta carbonización hidrotermal. No tienes que secar el residuo, es en agua, pero ahí el reto es el diseño del reactor, porque es bajo presión. Aumenta la temperatura, aumenta la presión, y entonces a 200 grados tú puedes tener carbón. Y ese proyecto que le comento de esta empresa es porque en la Ciudad de México, para generar electricidad, utilizan carbón mineral, lo queman y generan electricidad. Entonces, lo que este proyecto trata es de hacer esa carbonización de estos residuos de manera hidrotermal para alimentar esa planta, porque no es lo mismo quemar algo que viene del subsuelo, que lo sacas y hace un desequilibrio del CO2 y de todo esto, a que de los residuos vegetales que ya son parte del ciclo del CO2,
estén ahí dando vuelta. Entonces, no es lo mismo quemar petróleo a quemar una planta, por ejemplo. Preguntan si ya han obtenido su primer batería a partir de este. Sí. Pues hemos evaluado nuestros dispositivos así a nivel laboratorio, pero no lo hemos escalado a hacer más celdas pegadas. Ahí necesitamos un ingeniero eléctrico. ¿Quién se apunta? Nosotros estamos listos. Amable audiencia, si por ahí alguien está interesado, ya saben que pueden contactar a la doctora Cuentos Gallegos. Búsquenla en Google, ahí está. ¿Algo más que quisieras agregar, Ana Karina? Pues bueno, yo lo único que quisiera agregar es que ya no estamos en épocas de hacer investigación individual. Estamos en una época donde necesitamos ojos o, ¿cómo decirlo? La perspectiva de muchas áreas, porque todo suma. Entonces, esto de la superespecialización ya pasó de moda. O sea, sí, pues, o sea, sí es útil, pero como un miembro de un equipo. Entonces, eso es un reto porque cuando yo empecé a colaborar con los físicos teóricos, no nos entendíamos, pero no porque hubiera un conflicto o un ego, no. Es porque hay un lenguaje distinto. Entonces, hasta que no llegó un químico cuántico que decía, eso que están diciendo significa esto para ti. Ah, ok. Y entonces empezamos a hablar un lenguaje común. Entonces, hay que tener mucha paciencia para establecer el lenguaje común y de ahí pues ya todo como que florece más fácil. Los tiempos han cambiado sin duda. Hace 50 o 60 años la gente se especializaba en algo y eran 5 o 10 personas que eran en el campo quienes lideraban todo, pero eso ya no sucede más, ¿no? Entonces, bien lo dices, hay que jóvenes que quieran hacer una maestría y un doctorado y un postdoctorado, ya saben que no lo van a saber todo, van a tener que colaborar Claro. con equipos de trabajo, ¿no? Yo, si me permites, tengo un mensaje de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM que voy a permitirme leer textualmente. La Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, a través de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico, agradece la valiosa participación de la doctora Ana Karina Cuentos Gallegos del Centro de Nanociencias y Nanotecnología en el ciclo de conferencias Ciencia en Directo. Nos están viendo desde CEU también, Ana Karina, esta mañana, ¿no? A mí no me resta más que recordarle a nuestra amable audiencia, quienes no pudieron llegar a tiempo al inicio de la conferencia que comenzó a las 10 de la mañana en punto. Trasládense el día de mañana o el próximo lunes a nuestra página institucional de YouTube o en el Facebook también queda el registro de tu participación, Ana Karina. Estamos seguros, o yo en lo particular estoy seguro que estos documentos digitales están aquí, para quien los necesite los va a consultar. Si bien ya no son los eventos masivos que fueron durante la pandemia, que realmente fue algo asombroso ver cómo la gente se conectaba y estaba al pendiente de este tipo de sesiones. Y debemos admitir que la gente está regresando a sus ocupaciones presenciales y cada vez es más difícil. Sin embargo, yo estoy casado con la idea de que este material le va a ser útil a quien lo necesite, cuando lo necesite, porque va a estar ahí disponible para quien lo busque. Ana Karina, no me resta más que de darte las gracias de nueva cuenta, de parte de todos quienes orgullosamente elaboramos en el Colegio de Sinaloa, desde Culiacán, Sinaloa, esta mañana, el último jueves de septiembre del 2022. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta, como ven, de compartir lo que hacemos y todo lo que podríamos hacer si alguien más se nos suma con el conocimiento que nececitamos, pues, para el equipo. Voy a hacer un compromiso en público y en directo y en vivo a todo color, como dijeran en aquella época de los inicios de la televisión a color, ¿no? Vamos a hacer la invitación, extender la invitación para que nos visites el próximo año, si hay forma, y yo creo que sí la va a haber.
para que estés con nosotros aquí presencialmente el próximo año. Ah, muy bien, yo con mucho Abrimos un gusto. espacio en tu agenda. Me parece muy bien porque de Sinaloa solo conozco Mazatlán. Tenía muchos amigos de Mazatlán, pero Culiacán no conozco. Bueno, pues estarás entonces en Culiacán y quizás en Los Mochis, pero nos vamos a ver. ¿Eh? Ok. Muy bien. Buen día. Gracias, Ana Karina. Hasta luego. Adiós, bye.